Una canal de res está conformada por 4 cuartos. 2 de ellos se denominan cuartos anteriores y los otros 2 cuartos posteriores. A continuación observará el proceso de deshuese de un cuarto posterior y uno anterior. Preste mucha atención. Antes de iniciar cualquier procedimiento dentro de la planta que incluya el manejo de utensilios punzocortantes, es de suma importancia utilizar el equipo de seguridad apropiado. Enseguida podrá conocer los principales componentes del equipo de seguridad, así como los utensilios necesarios para efectuar el deshuese de una res. Estos elementos son: peto de seguridad. Su función es la de proteger los órganos vitales que se encuentran ubicados en el pecho del operario, con el fin de evitar un accidente a la hora de manipular las herramientas punzocortantes. Existen petos de diferentes estilos y materiales, tales como aluminio y acero inoxidable, entre otros. Delantal impermeable. Este es un delantal especial de polietileno que logra aislar el peto de seguridad de la pieza de carne que se está manipulando y así evitar una posible contaminación cruzada de la misma. Protector del antebrazo. Su función es la de proteger el antebrazo del operario ante una posible cortadura con las herramientas punzocortantes, como lo son los cuchillos de deshuese. Además del protector de plástico tipo cono que se observa en la escena, puede utilizarse una manga de malla de acero inoxidable o una manga de tela con hilo acerado. Guantes de protección. Existen de malla en acero inoxidable y de tela con hilo acerado, entre otros. Su función es la de proteger la mano del operario de una posible cortadura con las herramientas punzocortantes. Guantes para la manipulación de la carne. Son de tela. Primero se coloca un guante de tela para evitar que el guante de malla metálica corte la mano en el momento que el operario está realizando el deshuese. Luego, se coloca el guante de malla y sobre este el otro de tela. El último evita que el guante de malla se sature de carne y así aumenta la higiene. Gancho de deshuese tipo garfio. Este se utiliza como apoyo para sostener firmemente la pieza cárnica sobre la cual se va a trabajar durante el deshuese, facilitando así la separación de los cortes y las articulaciones para poderlos manipular con toda libertad. Chaira. Esta es la herramienta que se utiliza para asentar el filo de los cuchillos, es decir, alisar el filo que se obtiene al pasar el cuchillo por la piedra de afilar, garantizando así que el filo del cuchillo sea parejo a lo largo de toda la hoja. La chaira debe mantenerse a mano durante todo el proceso de deshuese. Cuchillo de deshuese. Con este utensilio se realizan los cortes necesarios para el deshuese de las canales de res. Para iniciar con el deshuesado del cuarto posterior de la canal de res, lo primero que se debe hacer es limpiar y descubrir el hueso pélvico. Para ello es necesario colocar el gancho de deshuese y efectuar cortes precisos con el cuchillo de deshuese. Se debe rayar el contorno del hueso pélvico, con el cuidado de no dañar los cortes de carne que se encuentran en su periferia, punta de solomo, posta de cuarto y vuelta de lomo, y seguidamente se separan. Siempre que se realice esta operación, se debe tener el cuidado de seguir la periferia del hueso pélvico con la punta del cuchillo de deshuese por la posta de cuarto, para lograr descubrir la articulación entre el hueso pélvico y el fémur, y así separar dicha articulación. Se continúa con la separación del hueso pélvico, rayando el mismo en la parte adyacente a la vuelta del lomo. Luego se separa el hueso de la vuelta del lomo con un movimiento de palanca, y con la ayuda del cuchillo se separa el hueso pélvico. Una vez finalizada esta operación, se inicia la extracción del primer corte, la posta de cuarto. De la misma forma, se demarca la periferia de dicho corte, el cual se encuentra adyacente a la bolita, el ratón de campana, el solomo y la mano de piedra. Entre cada corte se debe seguir el contorno del tejido conectivo, con el cuidado de no dañar los cortes adyacentes. El solomo se encuentra adyacente a la bolita y a la mano de piedra, separados todos por el tejido conectivo. Entre cada uno de ellos se debe demarcar su periferia con la ayuda del cuchillo de deshuese y el gancho de deshuese, para así poder extraer el solomo completo junto con la mano de piedra.
Seguidamente se procede a retirar la vuelta del lomo junto al cacho de vuelta del lomo, los cuales se encuentran adyacentes a la bolita. Se inicia su separación siguiendo la periferia del cacho de vuelta del lomo, el cual está sobre la bolita. Al hacer la separación se debe tener el cuidado de no dañar la bolita. Se continúa el corte como se aprecia, luego se llega a la articulación del fémur y se logra retirar la vuelta del lomo junto con el cacho de vuelta del lomo. La bolita se encuentra adherida al hueso fémur y a la articulación tibia fémur-rotuliana. Para separarla, se procede a demarcar la periferia de la bolita y el fémur. Seguidamente se separa la chocosuela y con un movimiento de palanca se desprende la bolita del fémur, el cual debe quedar limpio de carne. Para obtener el ratón de campana, primero se debe hacer una incisión en el tendón de Aquiles, luego se coloca en un gancho y se corta el tendón y se continúa por la periferia del ratón de campana con la ayuda del gancho de deshuese y el cuchillo deshuesador. El osobuco se obtiene manteniendo los ratones de la pierna adheridos a los huesos tibia y peroné. Luego, con la ayuda de la sierra de cinta, se hacen los cortes en las articulaciones de la rodilla y del tarso. Una vez finalizado el despiece o deshuese del cuarto posterior, se prosigue con el cuarto anterior, conocido también como el pecho. Se inicia el deshuese quitando la tapa del pescuezo, para así lograr descubrir los cortes adyacentes y se obtienen el lomo de pescuezo y la jiba. Seguidamente se continúa con la separación de la paleta. Para ello se debe demarcar la periferia de la misma llegando hasta el tejido conectivo. Luego se separa la articulación entre el húmero y la escápula de la paleta del cuarto anterior de la canal de res. A continuación, se lleva a cabo la separación de la escápula, continuando por el tejido conectivo y teniendo el cuidado de no dañar los cortes adyacentes. Al separar la escápula se obtienen 3 cortes: el lomo de paleta, el cacho de paleta y la posta de paleta. El siguiente corte a obtener es la cecina, el cual está situado contiguo a las costillas. La separación del corte se debe efectuar con la ayuda del cuchillo de deshuese y el gancho de deshuese. Seguidamente se separa el pecho. Este se encuentra ubicado sobre el hueso esternón. Se prosigue con la demarcación de la periferia según el perfil requerido hasta llegar al tejido conectivo y se separa el corte con los utensilios anteriormente mencionados.
A continuación se separa el tibón, el cual se encuentra ubicado en las vértebras lumbares. Para la obtención de dicho perfil se debe demarcar entre la 12ª y 3ª costilla, hasta llegar a la articulación de la apófisis espinosa, y luego realizar un corte muy preciso al lomo ancho. Luego, con un movimiento de palanca se libera dicho corte o perfil. Acabamos de observar cómo se extrae el T-bone. Otra opción es la extracción individual del lomito o lomo entero. En este caso, se debe rayar la periferia del mismo y el contorno de las vértebras lumbares. Una vez que se ha marcado, se logra obtener dicho corte con un movimiento de jalón, teniendo el cuidado de no dañarlo. Para deshuesar el lomo ancho se deben remover las vértebras torácicas. Luego se raya y separa el lomo completo de la médula espinal. Es importante tomar en cuenta que esto se debe realizar con el cuidado de no picar y echar a perder el lomo entero. Cuando el corte se solicita al matadero estilo americano, este viene adherido al cuarto posterior, y para separarlo se debe marcar entre la articulación del hueso sacro y la apófisis transversa de la vértebra lumbar, y seguidamente se hace el corte respectivo para la obtención de dicho perfil. Al realizar esta operación, también se obtienen el lomo ancho y el lomito. Se prosigue ahora con la separación de la quititeña. Este corte se encuentra adyacente a la cola del lomo, el lomito rayado y el lomo de pescuezo. Se procede a demarcar el corte o pieza. Dependiendo del perfil requerido, esta pieza puede ser retirada junto con el lomo de pescuezo o bien sola, teniendo el cuidado de no dañar la cola del lomo que se encuentra debajo de la quititeña. Con la ayuda del cuchillo de deshuese y el gancho de deshuese, se logra obtener el corte sin ninguna dificultad, tal y como se muestra en pantalla. Posteriormente se procede a obtener el lomo de pescuezo junto con el lomito rayado, la cola de lomo y la pita. Para ello se demarca la periferia desde las vértebras cervicales, continuando por las vértebras torácicas y la parte interna, bordeando el costillar. Se debe tener el cuidado de no dañar los cortes que se están obteniendo, siempre con la ayuda del cuchillo de deshuese y el gancho de deshuese hasta la liberación del corte. Luego, se les quita la apófisis espinosa con el fin de obtener el perfil requerido. Una vez obtenidos estos cortes, se procede a separar el lomo de pescuezo del lomito rayado y la cola de lomo, logrando así obtener dos cortes, el lomo de pescuezo y el del mónico, el cual es el lomito rayado junto a la cola de lomo. Finalmente, solo resta tomar el pescuezo y efectuar los cortes a las diferentes secciones que ya han sido separadas. En pantalla se puede apreciar cómo se deshuesa la paleta. Primero se debe rayar la espina de la escápula, donde se encuentran el cacho de paleta, que es un músculo supraespinoso, y el lomo de paleta. Una vez rayada la escápula, se sujeta el corte con la ayuda del gancho de deshuese y con un movimiento de tirón se logra obtener dicho perfil, el cual se termina de extraer con la ayuda del cuchillo, obteniendo así el cacho de paleta. Seguidamente, se separa la tapa de la escápula y se raya la periferia de esta, la cual está ubicada contigua al lomo de paleta, que es un músculo infraespinoso, ya que se encuentra bajo la espina de la escápula.
Una vez rayada la escápula, se procede a enganchar el lomo de paleta con el gancho de deshuese para sujetarlo. Luego se apoya en la mesa y con un movimiento de palanca se desprende el corte de la escápula, obteniendo así dos cortes, el lomo de paleta y la posta de paleta. A continuación, se procede a hacer la limpieza de las piezas, operación que consiste en eliminar el tejido conectivo y la grasa. Para el deshuese de la mano, se debe rayar la periferia de los ratones que se encuentran adheridos al húmero, el cúbito, el radio y el codillo u olecranon de la mano. Con la ayuda del cuchillo de deshuese y el gancho de deshuese, se demarcan las periferias de los ratones y con cortes precisos se separan los ratones. Luego se procede a eliminar el tejido conectivo y los tendones. Para realizar ciertos cortes es muy útil el uso de una máquina sierra de cinta. A continuación podrá observar algunos de ellos. Hemos llegado al final de este video, en el cual se mostró paso a paso el proceso de deshuese de una canal de res. Ahora ya puede poner en práctica lo aprendido.